al final un artículo sobre seclaje y rotura de membranas, y ahí le ponen todavía rotura prematura de membranas, pero como digo, toda la información, el Colegio Americano, el Berghella, que escrito bastante esto, habla sobre rotura de membranas pre-trabajo de parto, así la tendencia. Quiero mencionar aquí, no tengo ningún problema que me interrumpan, si algo consideran que lo debo repetir, y mucho más si escuchan algo que ustedes creen que no coincide quizás con lo que ustedes han escuchado o aprendido en sus respectivas sedes en las prácticas. O sea, yo no me considero ser el dueño de la verdad, aquí todos aprendemos, hay muchas cosas nuevas, y mejor si las conversamos y las discutimos y aprendemos todos juntos. Como le digo, no tengo ningún inconveniente que me interrumpan. Yo siempre presento esta laminita, esta diapositiva, que es un libro que tiene fecha de publicación 1974. Como tal, tiene 51 años ese libro. Y como ustedes ven ahí, está escrito por Grengel y Friedman. Grengel fue un ginecobstetra muy reconocido, muy reputado, mucha información hay, y mucho más Emanuel Friedman. Emanuel Friedman es el famoso Friedman de la curva de Friedman, que dicho de paso recién ha fallecido este año. Ese libro tiene 51 años, y la foto que está a la mano derecha es lo que está escrito de rotura de membranas. Si sumamos lo que está ahí y lo que está en la parte de atrás, no cubre ni una hoja, ni una hoja. O sea, hace 51 años el tema ahí figura como rotura de membranas, duró ese término como rotura en lugar de ruptura, duró muchos años, toda la década del 90 se habló de rotura. Ese libro, el tema lo hablan, el tema incluye solamente una página, menos de una página. En una página está escrito todo. Pero circunstancialmente justo lo leí el día para la charla, en las últimas dos líneas de esas letras, dice, las discusiones acerca de este tema todavía no han llegado a ningún acuerdo. Y una cosa que fue escrita hace 51 años sigue siendo vigente hasta ahora. En estos 50 años y pico, hay, hay miles y miles de artículos, mil y miles de datos de información. El 2020, que está en la bibliografía al final, el 2020 salió una revisión en la clínica de Norteamérica, clínica de obstetricia. Toda la clínica fue dedicada a rotura de membranas. Cada capítulo era uno sobre tocólisis, uno sobre antibióticos, uno sobre corticoides. O sea, todo el libro era completo de este tema en particular. Como tal, ha corrido mucha agua bajo el río, tanto así que ahora se habla ya no como una patología, como una entidad aislada, sino como un síndrome obstétrico, igual que la preeclampsia, igual que el RCO. Se considera que como tiene varias causas, tiene varias sintomatologías, ya más que una entidad particular, es un síndrome, así, más que un síndrome, más que un síndrome así con tildes, así se debe escribir. Bueno, como todo, tratamos como todo debe empezar como la definición. La, la definición de la ruptura prematura de membranas es aquella rotura de membranas, valga la redundancia, que se produce en forma espontánea, evidentemente no de manera artificial, antes del inicio del trabajo de parto. Y si es antes de la semana 37, se llama rotura prematura de membranas pretérmino. Ahí he puesto yo dos números. También vale la pena mencionar, como hay tanta información, todo no coincide, todo no coincide, y mucho menos los números. Ustedes mañana pasado me pueden decir, doctor, en el libro tal dice otro número, dice otra estadística, otra incidencia, y usted se ha equivocado. Y por supuesto, hay un montón de números. Lo que yo presento en esta presentación, lo que yo les indico en esta presentación, para no recalcar, es tratando de ubicar los números que tienen mayor consenso, los números que tienen mayor aceptación. Lamentablemente en esta primera línea, aquí hay una estadística entre paréntesis y otra no, porque así está. La ruptura prematura de membranas causa entre 10 y 20% con un autor, y entre 25 a 30% otros, como causa de parto prematuros. Dentro de todos los prematuros, la tercera parte, la cuarta parte son por ruptura prematura de membranas. La intención mía es que tengan la idea, el panorama, el concepto, más que el número exacto. Evidentemente no voy a hacer ninguna pregunta a la hora del examen sobre algún número en particular, ¿no? Pero es diferente que yo diga 30% que yo diga 1%. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, ese porcentaje, ese promedio, ese concepto.
porque a veces cuando uno está joven, uno está estudiando, uno más se preocupa por lo más raro que por lo más frecuente. Y no debe ser así. Uno debe empezar, por supuesto, en lo más frecuente, en lo más probable para poder acertar el diagnóstico. Si uno piensa solamente en lo raro y acierta, es una alegría, pero también es poco probable que uno lo acierte. Y la última línea pongo ahí este periodo de latencia. En este librito que le digo del año 74, el doctor Friedman escribe: el término transcurrido entre la rotura de las membranas y el comienzo del parto se define como periodo latente. Y así es, y así ha sido siempre. Sin embargo, en el transcurso de los años se ha ido desvirtuando y confundiendo y usándolo al mismo tiempo como que el periodo de latencia significa no solamente inicio de trabajo de parto, sino implica desde que se rompe la membrana hasta que da luz. Realmente uno tiene que leer bien en el artículo, el libro que está revisando para identificar a qué se refiere con el periodo de latencia. Verdaderamente el original es tiempo que media desde que se rompieron las membranas hasta que inició el trabajo parto. Ya cómo se define el inicio del trabajo parto es otra discusión mucho más larga que ustedes ya la habrán tenido probablemente en algún momento, pero es así. Pero algunos autores hablan de latencia como que de que empezó hasta que termina en dar a luz. Esto también lo pongo acá porque a mí me interesa para tener una idea panorámica de lo que vamos a encontrar. La rotura de membranas se puede producir en cualquier momento del embarazo. Felizmente, y esa es la intención de esta lámina, felizmente la mayor parte es a término, más de 37 semanas. 8 a 10% puede haber discusión con otra información, pero el promedio es así: 8 a 10% sucede a término, más de 37 semanas. Y esto es importante porque van a ver más adelante cómo es el manejo. El manejo es diferente si el paciente rompe membranas pretérmino, a término, o vamos a poner acá, o si es menos de 24 semanas. Felizmente, menos de 24 semanas el porcentaje de rotura es 1%. La mayor cantidad la vamos a encontrar acá. Este es el mayor problema, la mayor cantidad de pacientes la vamos a encontrar acá. Ya mencionaremos cómo es el manejo. Todavía queda un poco de discusión, ya explicaremos el detalle, pero como le digo, felizmente la mayor parte sucede en pacientes a término. Aquí es otra pequeña clasificación donde eh, todavía sigue habiendo discusión. Unos hablan de 23 semanas, otros hablan de 22, otros hablan de 24. Unos le dicen previable, otros dicen periviable. Es un tema que podemos hablar 2 horas más. Es una situación bastante complicada, porque cuando se rompen las membranas tan tempranamente, ya se superpone con lo que es un aborto. 22 semanas un niño debe pesar más o menos medio kilo. Si rompe las membranas ahí, puede ser catalogado como un aborto inevitable, más que una rotura prematura de membranas periviable, ya tiene un aborto inevitable. Entonces, ese aborto inevitable, teóricamente correspondería a terminar la gestación, pero si le pongo el término RPM periviable, tendría cierto chance de sobrevida. No vamos a extendernos en esto. El concepto es sumamente complicado, los riesgos son sumamente importantes. Si el niño sale como que se sale, van a ver ustedes una siguiente lámina, el niño tiene muchas secuelas, y el concepto final es que en esos casos tiene que conversarse con la paciente, tomarse la decisión con la paciente. O sea, lo que se decida tiene que ser en conjunto con la paciente, consenso con la paciente. Tuvimos hace un año más o menos una paciente parecida, y la paciente no quiso perderlo. Era un embarazo preciado porque era fertilización in vitro, había tenido 3 periodos anteriores. En el hospital se le recomendó terminar la gestación, sin embargo la paciente no quiso y se complicó, se infectó, se busca sacar el útero, y finalmente la paciente murió. Entonces, ciertamente es una situación muy difícil, requirió varias juntas médicas. Pero es un tema muy largo, grande, complicado. Evidentemente, si ustedes tienen una paciente así, van a tener que referirla a un hospital grande, y la decisión va a ser sumamente difícil. Y los RPM pretérminos claramente se dividen entre temprano y tardío. Como digo, los más grandes, la mayor cantidad de información, el mayor cantidad de pacientes vamos a encontrarlo en este espacio, entre 23 semanas y casi 34. Y el tardío, que tiene otra discusión que tenemos a hablar al final,
es entre 34 y 37 prácticamente. O sea, esta es una discusión pequeña. El Colegio Americano cambió su boletín. Ya entenderemos un detalle más adelante. Esto también lo pongo porque es importante. Mientras menor edad gestacional tenga el embarazo, el momento de la rotura de las membranas, mayor tiempo media entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto. Pero aún con esos periviables, el promedio es 7 días. O sea, en 7 días, alrededor de 7 días, un poquito más, un poquito menos, el trabajo de parto va a empezar. O sea, si rompió membranas a la semana 23 y lo más probable es que salga a la semana 24, o sea, en la práctica es lo mismo, no va a cambiar en nada. El riesgo va a ser igual, el pronóstico va a ser igual, las complicaciones neonatales a futuro va a ser iguales. O sea, eso tenemos que tenerlo en mente, no solamente porque para con la paciente, tenemos que tener en mente para tomar la decisión sobre si yo me puedo quedar con esta paciente o tendré que transferirla a un hospital de mayor resolución. La parte grande con niños de 24 y 34 semanas, en promedio 3 a 6 días. Y si es pretérmino tardío, 34 y 37, en 24 horas ya trajo parto. Este número acuérdenselo para más adelante porque es importante. Otros datitos aquí para que vean el RPM a término, la mitad de las pacientes dan a luz. Este es un trabajo, una información que era de la época que se le dejaba evolucionar espontáneamente. En ese artículo que le menciono, ese libro del año 74, menciona que la posibilidad de infección es poca y como tal es mejor que dejarlo solo, que empiece espontáneamente y no hay que darle antibióticos. Yo también he vivido esa época, yo también he vivido esos momentos. Yo tengo más de 60 años, yo he vivido la época en que se le dejaba que produciera espontáneamente. Entonces, de esa época vienen estas cifras, que la mitad de los pacientes dan a luz en 33 horas. La mitad de los pacientes tienen su parto en 33 horas. La mitad en un día y medio ya están afuera solitos, sin hacer ninguna estimulación. Y los pretérminos, el 93% dieron a luz en 7 días. En 7 días. O sea, eso es importante porque hay que sopesar, voy a ver otra lámina más adelante, quién soy yo, dónde estoy y qué condiciones tengo para recibir ese niño que muy probablemente salga rápidamente. También he notado esto que menciona aquí, cese de fuga de líquido. Es importante porque el 5% en promedio, antes salió otra cifra, antes salía 3 a 14% inclusive, pero lo último que está escrito es 5%. El 5%, las membranas como que se resellan. O sea, se rompió las membranas, salió líquido y de repente el líquido se detiene, de repente hago una ecografía y el líquido que estaba disminuido en la ecografía de repente aumentó. Eso es como que se curara a la paciente, entre comillas, por supuesto, y esa paciente tiene derecho a salir de alta e irse y hacer sus controles normales. No es duda que es poco probable, pero existe. Es mucho más probable si es que yo, perdón, si es que yo hago una amniocentesis, si yo meto una aguja a nivel del abdomen y saco líquido, se puede romper la membrana, pero ese es más del 90% de las veces se resella. La posibilidad de que se rompan y siga saliendo líquido es muy poco probable. Aquí, a ver. Un poco de la anatomía y fisiología de la rotura de membranas, que también ha avanzado bastante. Podríamos estar 2 horas más hablando solamente de esto, pero como digo, vamos a hablar solamente del concepto. Ustedes saben muy bien que el niño está en una cavidad que es la cavidad amniótica. Esta cavidad amniótica está revestida inicialmente por el amnios y más eternamente por el corio. El amnios finalmente es un epitelio, una sola capa de epitelio cuboideo. Tiene una membrana basal, y tiene por fuera, como digo, el conio, que es una membrana mucho más gruesa, que tiene también sus capas reticulares y tromboblásticas. El corion es más grueso que el amnios. Sin embargo, el amnios es más resistente que el corion. Los dos juntos son más resistentes que cada uno solo, pero entre los dos, el amnios, a pesar de que es más delgado, es más resistente que el corion. Estas dos láminas ocupan toda la cavidad a la semana 12, 16.
se puede ver antes. Y estas membranas evidentemente tienen una remodelación permanente, porque como va creciendo la cavidad uterina, tiene una remodelación. Entonces, en esta remodelación está implicada la metaloproteinasas y los inhibidores de la metaloproteinasas. Esta regeneración sufre unas microfracturas permanentemente. Mientras más avanza el embarazo, mucho más. Y estas microfracturas a veces generan unas roturas permanentes de acuerdo al grado de inflamación. No se inflamación por una infección, sino una inflamación estéril. El, el concepto de infección está muy arraigado en la rotura de membranas. Se asume que más que una infección ascendente que puede suceder después de que se rompieron membranas, hay una infección previa, una infección intrauterina asintomática, que es finalmente la que hace que se liberen estas colagenasas, se liberen estas proteasas, se liberen de los gérmenes y se liberen en respuesta a esto las citoquinas de la gestante, y esto hace un debilitamiento cada vez mayor y finalmente produce una rotura uterina. Todo esto aumentado por una presión intrauterina aumentada. No le he puesto en una diapositiva, pero la sobreextensión uterina, como un polihidranio, como un brazo gemelar, un feto grande, también aumenta o agrava el problema inicial del debilitamiento de las membranas. Las metaloproteínas también tienen sus inhibidores. Entonces, cuando hay un desbalance de estos inhibidores con las metaloproteínas, también hay un debilitamiento y una microfracturas. En la actualidad, ustedes habrán escuchado mucho más que yo, probablemente que las membranas tienen una senescencia, una apoptosis. Las membranas se van envejeciendo y finalmente terminan muriendo. Dentro de esta remodelación de las membranas, esta senescencia también, eh, eh, ¿cuál es esta senescencia? eh, dispara, no es la palabra exacta, ¿cómo se llama? Señales de inflamación. Esta señal de inflamación aumenta estas microfracturas y aumenta esta deficiencia de la remodelación. La inflamación que pongo ahí no solo incluye la inflamación, como digo, de los gérmenes, sino incluye la inflamación estéril. Y lo último que está escrito, como digo, podemos hablar 2 horas, está en un webinar de la FLASOG. La FLASOG es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecotetricia, eso uno lo puede encontrar fácilmente en YouTube. En este último webinar que fue el año pasado, casi en noviembre del año pasado, hablan finalmente de la genética, pero más que la genética de la madre, de la genética del feto. La genética del feto, o sea, hay genes que predisponen al parto pretérmino, hay genes que predisponen a la ruptura prematura de membrana. Entonces, este es quizás lo último, quizás la parte fina, la parte molecular, la parte genética en cuanto a la ruptura de membrana. Finalmente, la ruptura prematura de membrana es la que tenemos y es la que tenemos que manejar. Los factores de riesgo son, como muchas entidades, factores que se encuentran que eh, podrían predisponer a una ruptura anterior al trabajo de parto. El bajo nivel socioeconómico, sobretensión cotidiana, pueden haber cuatro láminas de estas, he puesto dos, o sea, faltan un montón de factores de riesgo que no los he notado acá, pero la lista es inmensa. Todo lo que está ahí, la sobretensión cotidiana, como le menciono, hemorragia en segundo y tercer trimestre, sería primera mitad, segunda mitad. El bajo IMC 119.8, lo mencionan todos los libros. El déficit de cobre, ácido ascórbico, está muy discutido. No sirve darle de cobre, ácido ascórbico para evitar la rotura. El tabaquismo y las drogas de sobremanera predispone. Conización, ustedes saben, el cono es cuando uno saca una parte del cuello uterino, si uno encuentra una neoplasia de alto grado, un NIC3, es un cono. Ese cono sí, sin lugar a dudas, predispone al que se rompa la membrana más adelante. El cerclaje de sobremanera, el cerclaje en la insuficiencia cervical, cuando el cuello se dilata espontáneamente y se produce parto pretérmino segundo trimestre. Uno amarra el cuello, eso que llama cerclaje, se pone una cinta emersilenda alrededor del cuello. Ese cerclaje per se eh, tiene 50% de probabilidades de que se rompan las membranas más adelante, solo por hacer el cerclaje. Como siempre digo yo a los alumnos, si uno decide hacer un cerclaje a una paciente, tiene que saber bien si va a hacer cerclaje, si corresponde o no corresponde hacer cerclaje, porque si no hace cerclaje de manera innecesaria,
eh, ese seclaje innecesario puede hacer que se rompan las membranas y se pierda ese embarazo, y de repente sin seclaje no se iba a perder. O sea, hay que sumar todo. La amniocentesis, como le digo, también puede romperse el cervix corto, eso es clásico menos de 25. Ha habido algunos cambios en una revisión, un congreso que había hace poco que se llama en Cancún, ya es otro tema, por supuesto. Enfermedades pulmonares, no dice cuáles, perdón, tejidos conjuntivos, hablan específicamente del síndrome de Ehlers Danlos. Las contracciones uterinas sintomáticas, la paciente que tiene una sobretensión y tiene contracciones uterinas, también se produce una posibilidad de rotura, especialmente encima de los vídeos secales internos. La infección genitourinaria incluye la tricomona, incluye la vaginosis, ¿cómo se llama? La bacteriuria es la infección urinaria por estreptococo grupo B y la infección cervicuterina por estreptococo grupo B, más no la infección vaginal. Ahí, ¿cómo se llama? Las pacientes, faltan las pacientes muy jóvenes o muy mayores, las pacientes con defectos del útero, las pacientes con anomalías fetales. O sea, hay un montón, Julio, faltarían dos láminas más. Pero lo dejé para el final y luego, pues, lo he puesto así en negrita. Lo más importante es la paciente que tenga una historia de RPD pretérmino. La paciente que tiene una rotura de membranas pretérmino anterior, en un embarazo anterior, tiene mucho más probabilidades de tener nuevamente otra rotura de membranas pretérmino o un parto pretérmino. O sea, los números son 16 a 32% de probabilidades. O sea, si tuvo una rotura de membranas pretérmino, tiene 16 a 32% de probabilidades de que. Eso es lo más importante. Como menciono en los libros, todo esto que mencionaba y faltaría, la inmensa mayoría de pacientes no tienen ningún factor de riesgo y se rompen las membranas. Estos factores de riesgo dice que se encuentran solamente en el 20%. O sea, el 20% tienen factores de riesgo, 80% no tienen. Como tal, la mayoría de los que se rompen membranas no va a tener un factor de riesgo. A ver, ya. Si no me escuchan, me aviso. No va a tener factor de riesgo. Como tal, uno tiene que estar preparado porque cualquier paciente se puede romper la membrana. La ruptura prematura de membranas es importante porque tiene riesgos maternos, riesgos de complicaciones maternas y mucho más, y son más importantes riesgos de complicaciones fetales y neonatales. Dentro de las complicaciones maternas está la corionitis, la infección intramniótica. Realmente estos números son del Colegio Americano, 1535. Hasta la tercera parte de las pacientes que se rompen membranas pueden tener una infección. Esos números sí son importantes. Evidentemente, mientras más tiempo pase entre la rotura de membranas y el parto o el inicio del trabajo de parto, los riesgos van a aumentar. Y aumentan mucho más si yo le hago tacto vaginales. En ese librito del año 74, mencionaban que no debían hacerle tacto vaginales. Y eso vamos a insistir más adelante, que lo he puesto así dos veces, porque eso es tremendamente trascendente. DPP significa desprendimiento prematuro de placenta. El término completo sería normoinserta, porque la placenta previa no es normoinserta y como tal no podría ser DPP. Si la previa está normoinserta y se desprende, eso se llama DPP, desprendimiento prematuro de placenta. 3 a 5% de los pacientes que se rompen membranas pueden desprenderse la placenta. Y felizmente, este experimento es más lento, menos aparatoso, más paulatino, progresivo, pero no da un tiempo para tomar una decisión. Generalmente la paciente está perdiendo su líquido, y de repente comienza a aparecer un líquido rosado, de repente un poquito más rojo. La obstetriz que la controla, el médico que la controla, el residente que la controla, avisa y nos da una chance para poder tomar las medidas adecuadas para poder terminar la agitación. Poco probable es que haya una hemorragia realmente significativa por un DPP, una ruptura prematura de membrana. La paciente que tuvo conitis y previamente su ruptura prematura de membranas también tiene riesgo de hacer una infección postparto. 15 a 25% de los pacientes hacen una endometritis, una infección después que nazca, nace el niño, sea parto vaginal o sea cesárea. También es posible que se retenga la placenta. Hasta 12% de las pacientes sangran postparto, 12%. No tiene importancia, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, entre la semana 34 y la semana 37.
0,8%, tuvo sepsis, esta paciente, como te contaba, se murió, nos tocó ese 0,8%, y aunque no es cero, pero existe, 0,14% se puede morir. Más importante es los riesgos fetales y neonatales. El niño puede tener sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es básicamente, uno, porque se comprime el cordón, sale el líquido amniótico, se disminuye, el niño comprime el cordón y hay naciones variables que ustedes verán, creo que más adelante, en otra clase. Este, y finalmente esa compresión de cordón puede llevar al sufrimiento fetal. Si finalmente se rompe la membrana, el niño puede estar podálico, se sale el cordón, ese es un brazo de cordón, esa también produce una compresión y no solamente producir un sufrimiento fetal, sino también produce una muerte fetal, que sucede, como ustedes ven ahí, entre el 1 y 2%. O sea, la ruptura prematura de membranas puede llevar a la muerte fetal. Finalmente, si el niño nace, puede tener consecuencias. En la clase del día lunes han hablado sobre parto pretérmino. El doctor nos tuvo que les ha explicado todas las complicaciones que puede tener un niño pretérmino. Realmente es un dolor de cabeza, no solamente para el pediatra, sino también para la familia, porque aquí también pongo pocas cosas, pero el niño este, puede tener parálisis cerebral, puede tener una leucomalacia, puede tener deterioro cognitivo, de todo el desarrollo cognitivo, o sea, puede tener dificultades de aprendizaje, o sea, a la larga y todas las complicaciones de la prematuridad, a la larga es un problema significativo, sin lugar a dudas, hemorragia intraventricular, enterocolitis nervotizante. Y aquí quizás sería de pronto negrita porque quiero recalcar en esto, la hipoplasia pulmonar es una circunstancia que sucede en el 6%, realmente es poco probable, pero si sucediera, la tasa de mortalidad es 70%. Lo que es importante es que si la rotura de membrana se produce más de la semana 24, se asume que ya hubo desarrollo del pulmón, ya los alveolos están desarrollados y el líquido amniótico que ustedes saben bien es necesario para el desarrollo del pulmón. Ese líquido amniótico disminuido, menos de 24 semanas, ya no va a producir hipoplasia pulmonar. Es extremadamente raro. Si se rompió la membrana a la semana 25, 26, produzca una hipoplasia pulmonar. Es muy poco probable. Más aún, es sumamente difícil determinar la hipoplasia pulmonar de manera externa por ecografía. Ha habido un montón de fórmulas, un montón de criterios, un montón de intención de identificar la hipoplasia pulmonar, pero hasta el día de hoy no se puede determinar. En el hospital no lo hacemos, no nos preocupa. O sea, poco probable que la paciente rompa membranas hasta la semana 24 y aún así no pensamos en esto. O sea, si decimos hacer una conducta conservadora, eh, no nos preocupa la hipoplasia pulmonar. Si fuera menos, ese niño, la tasa de mortalidad es 70%, ese niño va a morirse prácticamente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener en mente cuál va a ser nuestro plan, si la miramos o si esperamos o terminamos la gestación. No sé, es sumamente difícil. Para, tenemos que también determinar si corroborar, confirmar, diagnosticar si es que se perdió líquido, si se rompieron las membranas o no. Esta lámina es un poco de la parte histórica, sin embargo, yo también la viví. Yo, yo fui interno en el Hospital San Bartolomé en el año 87 y ahí usábamos esto que está ahí. Ahí se identificaba, como ustedes ven ahí, se identificaba el anudo, que es este vello de la piel del feto. Se trataba de identificar las células fetales, se trataba de identificar si las células tenían esta grasa. Una cosa que, como digo, lo pongo ahí solamente para decir que es una cosa prehistórica, ya no se menciona en los libros, solo está en los libros antiguos. Y lo que es actual es esto de acá. Ah, Lo más importante es la anamnesis, que la paciente venga y diga, doctor, estoy perdiendo líquido, doctor, está que me baja el líquido. Cuando baja el líquido, cuando se rompen las membranas, baja el líquido como si la paciente se hubiera orinado y es una orina incontrolable, no la puede tener y finalmente moja la pierna, moja la truza. Casi ahí no hay duda, no hay nada que pensar porque la orina la puede controlar, ¿cómo se llama? La orina, si se escapa en el embarazo, se puede escapar, no solamente tiene otro olor, sino tampoco no es una cosa tan significativa. Entonces, yo veo eh, líquido que le ha mojado todo el pantalón, casi no tengo ninguna duda que ha perdido, que se ha roto las membranas.
Si ustedes han visto el carnet perinatal del Ministerio de Salud, en los signos de alarma que sale en la primera hoja, en la última línea dice, no, en la última línea, dice, pérdida de líquido y entre paréntesis ponen olor a lejía. Yo siempre ando tachando eso porque si yo le digo a la paciente, señora, si usted pierde líquido con olor a lejía, debe venir a la emergencia, la paciente puede perder un montón de líquido, puede mojar hasta el piso, pero si no lo huele a lejía, no viene la paciente a la emergencia. Esto es porque a todas no les parece olor a lejía. Muchas no conocen el olor a lejía. El líquido amniótico también huele a semen. Entonces, a veces uno dice semen y recién no entienden. A veces no huelen a nada. O sea, ha perdido un montón de líquido, pero no le huelen a nada. Entonces, eso nos puede confundir y nos puede retrasar el diagnóstico. Entonces, el concepto es un signo de alarma, señor, usted pierde líquido, tiene que venir a la emergencia, porque es cierto, mientras más tiempo pasa entre el líquido y la evaluación y el parto, más riesgo hay de complicaciones y sobremanera la infección. Yo pongo ahí examen físico con un espéculo, el espéculo famoso, ustedes conocen, hay como tres tipos de espéculos de metal y también hay un espéculo de plástico. Con el espéculo, yo pongo el espéculo y yo puedo mirar que está saliendo líquido por los fluidos fecal externo. Yo no tengo que hacerle, y lo pongo ahí con negrita y recalco porque lo dije temprano, no tacto vaginal. El libro del año 74 dice no tacto vaginal. En toda la bibliografía hasta ahorita, dice no hay que hacer tacto vaginal. En una revisión que le voy a comentar más adelante del año pasado, el 24, donde hablan del manejo de la corionitis, el doctor Conde Agudelo dice no tacto vaginal. Está reconocido y él pone ahí que mientras más tactos, más riesgo hay. Está reconocido de que en el momento que yo hago un tacto, dice el libro, empieza a andar el reloj de la infección. Ese primer tacto, el tacto vaginal, es el tacto que complica todo. Si yo pienso hacer una conducta expectante, tengo que evitar los tactos. Hay un artículo un poco antiguo, de una doctora, no me acuerdo, la doctora Brown, donde dice que con el espéculo yo puedo mirar cuánto está de dilatado y cuánto está de acortado el cuello. O sea, la apreciación visual es muy cercana a lo que yo puedo identificar con el tacto vaginal. El tacto vaginal solamente, como en una lámina posterior, tacto vaginal solamente si hay inminencia de parto. Si la paciente está con contracciones, si todo quiero pujar o tiene contracciones seguidas, ahí inevitablemente corresponde un tacto. Si no, no. Si la paciente viene diciendo yo todo he perdido líquido ayer, hace una hora, 2 horas, solamente le examino con el espéculo y miro. Si no logro ver este líquido, que es posible que la paciente venga después de varias horas, está escrito que si pasa más de 4 horas, si perdió líquido, pasa más de 4 horas, ya probablemente no se encuentra líquido en la vagina, en el fondo del saco, y probablemente no pueda corroborar. Entonces, si yo no veo líquido, tengo estas pruebas, el test de nitracina, el test de vaporización. El test de nitracina es un examen. Ustedes saben que el líquido amniótico es un líquido, la vagina tiene un pH ácido. El pH de la vagina es 3,8 a 4,5. Y el líquido amniótico tiene un pH alcalino, un pH 7,1 a 7,3. Entonces, cuando se rompen las membranas, ese pH se va a alquilinizar, ¿no es cierto? Se va haciendo más alcalino por el líquido amniótico. Entonces, la nitracina, el papel de nitracina tiene un indicador que, de acuerdo al pH, va cambiando de color. Eso que está en la foto no es exactamente el papel de nitracina, pero es para explicarle la referencia. Ese pH va cambiando, mientras más alcalino sea, va pasando de verde, de amarillo, verde y también en azul, así como este azul que está acá, así igualito. Entonces yo puedo tomar una muestra de líquido del fondo del saco, poner el papel para ver el pH y de acuerdo a lo que yo encuentro, el color que yo encuentre, como se llama, generalmente es así, de aquí, del amarillo al azul, al verde y al azul. El color que encuentre puedo suposar de que sí he perdido líquido porque se ha alcalinizado el pH. No olvidemos que también tenemos falsos positivos. La sangre es alcalina, el semen, algún antiséptico alcalino, de repente para hacer un tacto yo eché alguna sustancia, el sablón que usamos
lubricante que usó la paciente, y también está escrito que la vaginosis y la tricomona también pueden dar un falso positivo. O sea, la paciente no está perdiendo líquido, sino de repente tiene un flujo vaginal. Es poco probable confundirse tanto, pero no es imposible. O sea, es posible que tenga flujo vaginal y haya mojado, no simplemente en la pierna, sino la truza. Pero no olvidemos que podemos confundirnos. O sea, de repente tiene un flujo vaginal, el test de intracita me sale positivo y voy a pensar que que tiene una rotura de membrana si no la tiene. O sea, esto requiere un poquito de, no sé, del conocimiento, se requiere también la experiencia. ¿Eh? Es poco probable confundirse, pero no es cero. O sea, no es cero. Hay una superposición pequeña. Cuando gente cuando se pierde el líquido se pierde bastante, se ve en el fondo el líquido ahí, se nota esa diferencia, pero hay una pequeña sobreposición. O sea, hay que mirar, estar atento. Y como le digo, cuando pasaron más de 4 horas, ya tomamos encontrar líquido, hago el test de nitracina y no encuentro nada, y puedo tener una falsa sensación de seguridad de que no perdió el líquido, y de repente sí, ¿no? Entonces, estemos atentos, tenemos que saber cuándo la paciente empezó a perder el líquido. Si finalmente el test de nitracina no me ayuda, o finalmente no lo tengo, también tenemos el famoso test de arborización, test de FER, también alta sensibilidad, igual que el test de nitracina, alta sensibilidad, alta especificidad. El test de autorización, Fer no es un médico, no es un autor. Fer, en inglés es arborización. También le dicen Ferning, o test del helecho, test de arborización, test del helecho. Esto es, si yo en el fondo de saco, de vaginal, tomo una muestra de líquido y em, lo echo, lo esparzo encima de una lámina portaobjetos y lo hago secar al aire y lo miro al microscopio, se va a ver de esta forma. Ustedes ven ahí, esto se parece mucho a la planta del helecho que está acá. Esto se parece mucho a. Entonces, ese se llama el test de Fer, sí, Fer, el hecho, el test de arborización. Requiere un poco de experiencia, el hospital sí lo hacemos, no todos sitios tienen esta habilidad, más aún de que el moco cervical, el test del hecho finalmente, verdaderamente fue descrito inicialmente en el moco cervical. O sea, si yo tomo una muestra del moco, del óxido cervical externo, en lugar del fondo de saco, ese moco me puede producir un test del hecho, ¿cómo se llama? Positivo. Y como le digo, el moco cervical fue en el año 55, el famoso doctor Papa Nicolau, el del PAP. Él fue que identificó que se producía el hecho en el moco. Él mismo también vio que se producía en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido folicular, así está descrito. Sin embargo, se publica en el año 62 cuando se evalúa el líquido amniótico, el helecho en el líquido amniótico, en el año 62 se publica. El test intracina se publicó en el año 38, 1938, en el American Journal, como le ponen ahí, prueba química de la ruptura de membrana. El semen también puede producir un falso positivo, los cristales de orina, y aquí, a pesar que no lo puse, también describen, dice las huellas digitales. O sea, si yo agarro con mi dedo, de repente mi dedo pulgar, y aprieto de sobremanera la lámina, esa huella que dejo ahí también pueden confundir como un test de lecho. O sea, quizás ya lo he puesto, me pareció un poco extraño, pero está escrito. O sea, y el falso negativo, si hay sangre, si hay meconio, o si tengo una mala preparación de la lámina, también puede salir como negativo. En el sangre y meconio, más que negativo, hay un helecho esqueletizado. Se ve lo mismo, pero más delgado. Desde eso puede producir una confusión. Entonces tenemos que tener en mente los falsos positivos, los falsos negativos del T de nitracina y del T de fer. Difícilmente tenemos que llegar a más cosas, después de haber examinado a la paciente, después de haber hecho la anamnesis, después de haber hecho el test de FER y el test de nitracina, pero a veces no logramos una conclusión. Entonces ahí podríamos realizar una ecografía. Si en ecografía, por diferentes métodos que ustedes saben mejor que yo, si determinamos que hay una disminución de líquido amniótico, hay un oligohidramnios, eso em, me ayudaría a poder diagnosticar
pero digo ayudaría porque dice claramente el libro de que no es diagnóstico. Ustedes saben bien que los liberanos no es solamente por pérdida de líquido, también puede tener un liberano por otras causas y no tener un RPM. Pero si yo tengo una historia de sugestiva de que ha perdido líquido, de repente fue el día de ayer, ahora ya viene, no hay nada, y de repente la ecografía yo digo, podría sospechar fuertemente de que tenga una rotura de membrana. Y finalmente, si ya la cosa es sumamente difícil, también está descrito la inyección de estos colorantes. Antes se usaba el ácido metileno, se vio que producía metahemoglobinemia, hace muchos años que no se usa. Después se empezó a usar el azul de Evans, tampoco se usa en la actualidad, no se recomienda. Entonces se quedó en el índigo carmín, pero el índigo carmín ya no se encuentra en el mundo, o sea, no hay índigo carmín. Entonces, si uno decide introducir un colorante, debe pensar en la fluoresceína sódica, sino en el indocianina. Uno lo introduce con una jeringa, evidentemente, a través de la cavidad amniótica. La paciente la deja reposar, la pone en tren de Lembour, pone un paño al nivel de los genitales y la revolve en 4 horas. Si el paño está coloreado, está manchado, ¿cómo se llama? Corroboraría que tiene una pérdida de líquido y procedería como corresponde. Pero como le digo, básicamente la anamnesis, el espéculo, poco probable nitracina de reproducción, con eso más del 90% se hace el diagnóstico. El manejo más que el tratamiento implica hospitalizar a la paciente. La bibliografía dice que si la paciente tiene un embarazo previable y vamos a hacer conducta conservadora, la paciente podría ir a su casa y cuando llegue a la viabilidad, que sería 24 semanas, recién podría ingresar. Nosotros si tenemos una paciente que eh, pierde líquido menos de 23 semanas, no la dejaríamos ir a su casa. Los riesgos son importantes y nosotros en general favorecemos el parto más que la cuota conservadora de esa edad. Entonces, en general, hospitalizamos a la paciente, no solamente por las posibles complicaciones, sino porque tenemos que evaluar todo, tenemos que hacerle sus controles. Estos controles incluyen evaluar la edad gestacional. Evidentemente es importante, es diferente si yo tengo una paciente que tiene 38 semanas con pérdida de líquido que una paciente que tenga 27 semanas. O sea, es también totalmente trascendente. El manejo es totalmente diferente. Tengo que hacer una revisión ecográfica porque tengo que ver el tamaño del niño, puede ser que sea un RCO, puede ser que tenga una malformación y de repente no sea un anencefálico y no corresponde hacer una conducta conservadora. Tengo que ver la cantidad de líquido. Si la bebé tiene líquido normal, el pronóstico es mucho mejor. Si tiene líquido disminuido, hay mucho más riesgo de infección, mucho más riesgo que se adelante el parto, mucho más riesgo de que se prenda la placenta. O sea, es importante la evaluación. La prueba de metal fetal, tengo que ver que el niño esté bien, porque si el niño está mal, si tiene pruebas de fetal alteradas, es una de las indicaciones para terminar la gestación. Entonces, yo tengo que hacer las pruebas, tengo que hacer un test no estresante, un perfil físico. Está todavía discutido cuál es el mejor manejo. Dicen, al comienzo quizás 2 veces al día, pero al final, si la cuenta conservadora el niño está bien, puede ser 3 veces por semana. Nosotros en el hospital eh, hacemos ¿cómo se llama? Todos los días escuchamos los latidos, hay un personal que pasa por todas estas pacientes permanentemente y si encuentra alguna alteración de los latidos, nos avisa para hacer una prueba un poco más objetiva, pero es importante. Descartar complicaciones, básicamente, si la paciente tiene una infección, no puedo hacer conducta conservadora. Si tiene un defecto prematuro, el paciente tampoco, no tendría que terminar la gestación. Y como le decía temprano, tengo que evaluar la logística, tengo que evaluar primero quién soy yo, segundo, o sea, si yo soy pues, un médico general, difícilmente puedo manejar un niño que a corto plazo va a salir como pretérmino, no lo podré manejar, no puedo manejar un pretérmino, una rotura de enfermedad que se va a salir en una semana en una posta, tenía que transferirlo, o sea, tengo que saber quién soy yo, dónde estoy, qué condiciones tengo incubadora, no tengo incubadora, tengo pediatra, tengo odontólogo, tengo surfactante, tengo antibióticos, eso es vital, eso es vital. O sea, el hospital podemos manejarlo, nosotros tenemos todo, pero no es igual en todos los centros. O sea, yo tengo que determinar ante quién estoy, dónde estoy y quién soy yo y tomar la mejor decisión. Y aquí resalto nuevamente el no tacto vaginal, salvo que tenga inminencia de parto. Y me impresiona que está en trabajo de parto, está dilatando, que está en expulsivo, tengo que hacerle un tacto vaginal de todas maneras, si no, contraindicado. El manejo finalmente es diferente a término que pretérmino. Un tapotito que pongo aquí, esta es una ilustración, aparentemente esta es
la primera cesárea que le hace un carnicero, le hace a su esposa, aparentemente fue la primera cesárea y aparentemente salió bien la señora. Bueno, el RPM a términos no hay mayor problema porque el niño ya está maduro, más de semana 37, no tengo nada que esperar. Como le digo, en mi época, hace muchos años, sí esperábamos, lo dejábamos ahí mirando y esperábamos que empezara el trabajo de parto, porque la mayoría sí iba a salir, la mayoría iba a empezar. Sin embargo, se ha visto en la actualidad y hace muchos años de que no funciona así, sino que mientras más tiempo pasa de la rotura de membranas, más riesgo de infección. Como tal, si hacemos el diagnóstico, tenemos que terminar la gestación rápido. Ha habido siempre la discusión sobre si es suficiente con oxitocina o es mejor con prostaglandinas. A pesar que por ahí se lee que la prolanina puede ser más efectivo, básicamente el misoprostol, que ustedes saben que es un análogo sintético de la proteína E1. El consenso general, la mayor cantidad de información dice que aún con un bicho malo, un cuello largo, posterior, vio cerrado, la inducción de trabajo parto debe ser con oxitocina. Y hacerlo con oxitocina no aumenta la tasa de cesáreas. O sea, la información dice de que si yo decido ponerle misoprostol, tengo más riesgo de aumentar la infección o generar la infección, o como tengo que poner misoprostol en el fondo de saco, cada puesta es un tacto vaginal y cada tacto genera más infección. O sea, a pesar de que hay un poquito de discusión, el consenso general es inducir el parto con oxitocina en pacientes a término. El Colegio Americano no está de acuerdo, Berghella pone, por eso yo pongo ahí entre paréntesis, entre interrogantes, pongo ampicilina. Vincenzo Berghella es un médico italiano, porque trabaja en Estados Unidos, tiene un montón de libros, escribe un montón, 1000 artículos, es un fuere serio, estuvo también en Cancún, en el Congreso de la ISOG, de la ultrasonografía. Él dice que si la paciente tiene una rotura de membranas a término más de 18 horas, sí correspondería ponerle ampicilina. O sea, solamente en ese caso, lo se llama ponerle ampicilina. Como digo, todos no están de acuerdo, el colegio americano no está de acuerdo, el colegio americano no le pone. Nosotros en el hospital tampoco ponemos, nosotros lo ponemos, pero debo mencionarlo. El pretérmino es el problema del dolor de cabeza. Pues aquí este, aquí está dividido el pretérmino previable menos 23. La discusión es manejo expectante o inducción. Nosotros favorecemos la inducción, más aún con lo que nos ha pasado a esa paciente que se murió. Favorecemos, conversamos con la paciente, finalmente es una decisión en conjunto. No podemos inducirla sin que la paciente esté de acuerdo. No lo podemos dar nuestra opinión, pero la paciente es la que finalmente va a aceptar. Entonces se conversa, se le explican los riesgos. Ahí es donde sirve quizás un poco más las estadísticas. O sea, cuál es el riesgo de que tenga parálisis cerebral, cuál es el que tenga, ¿cómo se llama la retinopatía del prematuro, todas estas cosas. Entonces, la paciente en base a eso tomará decisión junto con su pareja, junto con su familia. Es una parte difícil. El pretérmino tardío, vamos a ver acá. Mira, vamos a mencionar esto. El pretérmino tardío significa entre 34 y 36,6 días. Esto tiene poco tiempo. Ha habido 3 estudios relativamente recientes donde eh, se mencionaba de que a veces uno llegaba a la semana 34, que era lo clásico, terminar la gestación, pero el niño estaba bien, la mamá estaba bien, y como tal, ¿por qué sacarlo y por qué no seguir avanzando para que el niño madure más y sacarlo más grande? La prematuridad, como le dije temprano, es un dolor de cabeza significativo. O sea, un niño prematuro es una historia larguísima de toda una vida. Entonces, en estos trabajos se menciona esto. Tanto así que el Colegio Americano tiene una revisión, la última el año 2020, pero tenía una anterior del 2018. Entonces, la del 2020 la saca, pone como una actualización porque aumenta esto acá. Él dice, se podría esperar. Pero esos artículos, uno lo lee con entendimiento y así está escrito también, eh, está escrito que se gana un día. ¿Se acuerdan los años anteriores? Ahí decía, en el pretérmino tardío, entre 34 y 37 semanas prácticamente, el tiempo de latencia es un día, de repente dos, quién sabe.
evidentemente me puede servir para la reducción del pulmón con el corticoide, pero ese día, 1 o 2 días que se gane, eh, se pierde con el hecho de que la paciente, la mujer, tenga más riesgo de corioiditis y más riesgo de hemorragia postparto y no cambia prácticamente nada con el beneficio fetal. Entonces, esto, a pesar que algunos autores todavía insisten, Vergara lo menciona, Vergara dice, si ustedes esperan seguir, tienen que poner antibiótico con de corticoide acá. Pero yo creo, y el hospital también pensamos lo mismo, si llegamos a las 34, lo que se gana es muy poco con relación a lo que se pierde. Como tal, en el hospital nosotros, si tenemos un pretérmino temprano, 24 o 34 semanas, esperamos a la semana 34 y ahí se termina la gestación. O sea, entre 24 y 34, manejo expectante. Llega a 34 y ahí le inducimos, le inducimos. O sea, no estamos tan de acuerdo con esto y yo creo que los mismos artículos lo dicen, ¿no? O sea, no, o sea, el riesgo de que tenga una coronitis, el riesgo de que tenga una endometritis, el riesgo de que tenga una hemorragia postparto va a sopesar, va a ganarme a lo que gane en un día. Ya no me sirve. De repente, si me llega a 34 semanas, de repente yo podría esperar un día, le pongo sus corticoides, le pongo sus antibióticos ahí, nomás, mientras que hace efecto el corticoide, unos 2 días y lo saco. O sea, entonces, este es el problema para nosotros, esto es lo que tenemos que manejar, esto es hospitalario. La paciente prematuro tiene una inmadurez pulmonar, ya no, hace muchos años, ya cita escrito en los libros, ya no corresponde sacar líquido del útero, la cavidad amniótica, para ver si el pulmón está maduro, si tiene su fosfatilicidol, su licitina, fenilgomielina, su relación licitina y fenilgomielina, ya no se justifica eso. Si llega a semana 34, se asume que está maduro. Si es menos, se asume que está maduro y como tal se debe administrar corticoides para el pulmón. Puede ser betametasona. La betametasona aquí en el Perú viene de 4 miligramos, serían 3 ampollas cada 24 horas por 2 dosis. Una hoy día, 8 de la mañana, otra mañana, 8 de la mañana, y con eso se completó el esquema. Este, puede ser que le ponga una dosis y el parto se me venga en 12 horas. Esa única dosis también se ha visto que tiene efecto, se ayuda. O sea, si logro poner las dos, evidentemente mejor. Pero también puede ser dexametasona. De repente no consigo betametasona, le pongo dexametasona, esto viene de 6 miligramos. Este, no estoy de acuerdo, no estoy seguro si es 6 miligramos, pero la dosis es 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. 6 6 6 6 y acá es 12 12. Unos dicen de 24 34, otros dicen hasta de la semana 23 y los que hacen conducta expectante después de la semana 34 también recomiendan ponerle este corticoide. Antes poníamos este corticoide, la misma dosis semanal. Semanal, todas las semanas más hasta que diera luz. Si bien antes se vio que esto generaba una restricción de crecimiento, o sea, el niño salía con menos peso y peor aún, salía con una disminución del perímetro cefálico en la cabeza. Entonces, se ha visto en la actualidad, y esto sí es un consejo, todo el mundo está de acuerdo, podríamos darle un curso de rescate, sale una nueva dosis de beta o de hexa, solamente el tratamiento de primer ciclo fue más de 2 semanas antes y el niño tiene menos de 32 semanas y asumo que el parto va a ser en 7 días. Solamente en este caso está indicado darle un curso de rescate, un segundo ciclo. No hay tercero, no hay cuarto. Esta foto que pongo aquí es Brian Mercer. Brian Mercer es el que escribe, es el autor del artículo de ruptura prematura de membranas en el libro de Gabe. Es un libro de texto muy reconocido. Evidentemente está vivo, y lo pongo aquí porque él fue el primero que en el año 97 este, se dio cuenta, empezó con el tratamiento antibiótico para el manejo de la ruptura prematura de membrana. Y prácticamente lo que está ahí en la diapositiva es lo que él indicó, o sea, y que se sigue usando hasta la actualidad. Había algunos cambios, vamos a conversar eso, pero es casi la misma. O sea, lo que él indicó sigue siendo vigente hasta ahora, y él indicó en el año 97. 97. Van a ser casi 30 años y sigue siendo vigente.
Él reconocía que eh, había mucho, estaba muy asociado, muy linkeado la rotura de membranas con la infección. Y en los estudios que se hicieron, y sigue siendo hasta la actualidad, se vio que el ureaplasma urealítico casi es un germen permanente, o sea, un germen que siempre está. Entonces, ahí, por ese germen, por ese germen urealítico, estaba indicado esta eritromicina. La eritromicina, usted sabe, es un macrólido. Entonces, la eritromicina, el ureaplasma urealítico se maneja con macrólido. Este, eh, en la escuela americana se da eritromicina endovenoso, 500 digamos endovenoso, pero en el Perú no hay endovenoso. Entonces, yo siempre les digo, yo les pongo aquí lo que les puede servir para su vida profesional más adelante. Le estaría engañando si le pongo acá eritromicina endovenoso, usted hace una receta, que vaya el familiar a comprar eritromicina endovenoso y el farmacéutico se va a reír de nosotros o de ustedes, porque no existe en el Perú. Entonces, damos primero ampicilina, 2 gramos endovenoso 4 veces al día, y finalmente por 2 días. Ante esto, el hospital sigue manejando 2 gramos en una primera dosis y después 1 gramo cada 6 horas por 2 días. 2 días endovenoso, los americanos también 2 días endovenoso. No tenemos endovenoso acá, como tal daríamos 500 cada 8 horas, cada 6 horas, pone, por 7 días. Pero la tendencia es, esto lo menciona también que en este webinar que les menciono y le menciona también Bergela, la tendencia es dar acitromicina. La acitromicina también es un macrólido, viene de 500 miligramos. Entonces, ellos recomiendan una sola dosis de 1 gramo, o sea, 2 pastillas, una sola dosis vía oral, o si no, una tableta cada 24 horas por 3 días. Tiene el mismo efecto, tiene menos efectos colaterales y es mucho más barata y evidentemente mucho más práctica. Berghella ya no habla de hidromicina, sino pone acitromicina. En este webinar también habla de acitromicina, a pesar que hay una cosa nueva que vamos a verlo más adelante, pero esta sería la tendencia, no sería lo que va a venir. Ampicilina 2 gramos por 2 días y se completa 5 días más con amoxicilina de 250. En el webinar ponen de 500, 3 veces al día por 5 días. En total sería 7 días, 7 días de tratamiento. 7 días de antibiótico y ahí se termina. Pero tenemos a veces que la paciente es alérgica a la ampicilina, alérgica a la penicilina. Entonces, eh, tenemos que eh, primero determinar qué tipo de alergia es, qué tan severa alergia, y realmente si es una reacción de hipersensibilidad, si ha tenido un edema geneurótico, realmente qué tan significativo es, porque este, se ha visto de que se ha visto que si le doy este tratamiento que está en la diapositiva, la efectividad no es tan buena como si fuera la ampicilina con eritromicina. O sea, si la paciente me dice, no, que me puse roja, así, que me picó, hay que sopesar si justifica darle o no darle. Este, a pesar que la cefalina la cefalina es una cefalosporina. La cefalina también tiene su anillo cefalosporánico, que es muy parecido al anillo penicilánico. Digamos, son primos hermanos, también podría ser una reacción similar, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde importa qué tipo de alergia tuvo, porque yo lo que necesito es la efectividad. Entonces, hay que sopesar bien, hacer una buena análisis, investigar qué cosa tuvo. Si bien a veces pensamos que es una alergia leve, una cosa pequeña, como darle cefazolina 1 gramo endovenoso 3 veces al día, la única cefalina que se da cada 8 horas es la cefazolina, le damos 2 días y después vía oral cefalexina, esa sí viene de 500, cada 6 horas por 5 días. Y la hidromicina, como digo, ¿cómo se llama? Por el ureaplasma uralítico, que corresponde. También está escrito que puede ser que la piel sea alérgica a la eritromicina, pero no se ha visto este reemplazo de la eritromicina. Si la piel es alérgica a la eritromicina, no hay cómo reemplazarla. Si realmente la piel fuera realmente alérgica y fue una alergia significativa, tampoco podría darle una cefalosporina, tenía que darle lindamicina y darle gentamicina y siempre su eritromicina obligado, ¿no? O sea, tengo opciones si es que la paciente
es alérgica, pero el antibiótico es casi obligatorio. Esto es lo nuevo, esta es la tendencia, esta es probablemente en los años seguirá, los libros siguen hablando de esto, pero más adelante probablemente estemos hablando de esto nada más. Esto sale en el webinar del 2024. Roberto Romero, que ha trabajado, tendrá 1000 artículos, y Giancarlo Di Renzo, que habla bastante sobre cesárea, pero en este webinar habla de antibióticos. Entonces, ellos recomiendan esto porque dice que la claritromicina, que es el macróleo, es mucho mejor, que atraviesa, llega mucho más al líquido amniótico, o sea, sería mucho mejor indicado. Este macróleo sería el que correspondería. El metronidazol, ustedes saben que es lo que cubre los anaerobios, que no son muy frecuentes, pero existen, y la ceftazona es una cefalorina de tercera generación. Ustedes saben que la cefalorina de tercera generación, mientras más generación tiene, más protegen los gran negativos que los gran positivos. O sea, una cefalexina va a proteger más gran positivos que gran negativos. Una cefazolina igual. Entonces, la cefazolina que tercera generación protegería más gran negativo que gran positivo, pero también protege gran positivo. Pero la cartipsina también sirve para gran positivos. Entonces, ellos recomiendan que estos tres antibióticos cubriría todo, los gran negativos, gran positivos, anaerobios. Entonces, esa es su recomendación. Esto mismo va a haber una lámina posterior que también se recomienda en la corionitis, lo recomienda Agustín Conde Agudelo. El doctor Sánchez probablemente les ha comentado, ¿qué hora es? El doctor Sánchez les ha comentado soporte de magnesio como neuroprotección. Esta es una cosa nueva, previene la parálisis cerebral, es un consenso, se acepta, siempre y cuando la paciente tenga menos de 32 semanas, se piense que va a dar luz en los 7 días, en los 7 días siguientes. Y a pesar que hay mucha discusión, hay un montón de esquemas. Nosotros en el hospital manejamos esto, quizá por que es muy similar, es igual al esquema de Cibay para la preeclampsia. Damos un bolo de sulfato de magnesio, 6 gramos a chorro en 20 minutos, y después 2 gramos por hora por 12 horas. Se ha visto, si la información está ahí, de que disminuye la parálisis cerebral, que si funciona, sirve, vale la pena. Aquí un par de detalles sobre esto. Este, eh, la tocólisis es detener el trabajo de parto. Inclusive estaba la discusión si no se detener el trabajo de parto, sino darle medicamentos para evitar que tenga contracciones. Este, la inmensa, eh, la inmensa la inmensa bibliografía dice que no está indicado, o sea, está contraindicado hacer electrocólisis, de tener trabajo parto en una paciente que tiene ruptura peritoneal de membranas y dinámica. Sin embargo, el año pasado, en mayo del año pasado, hay un artículo en el American Journal que dice que sí, correspondería darle electrocólisis. Es un artículo aislado, pero la inmensa me dice que no. El Colegio Americano dice, yo lo más que puedo hacer, darle tocólisis es para darme un par de días para que el corticoide haga efecto, o para que transferir a la paciente. O sea, le doy los medicamentos que el doctor Sánchez les ha aplicado con toda seguridad, para poder transferir a la paciente, o darme un tiempecito de que el corticoide haga efecto y yo pueda obtener un niño mucho más maduro. El corticoide es un hallazgo, ¿cuál es la palabra? Es un excelente hallazgo, un excelente manejo, o sea, es una alternativa que ha ayudado sobremanera al manejo de los pretérminos. O sea, el pretérmino que ha recibido corticoide va muchísimo mejor que no ha recibido, o sea, eso es vital. La progesterona, el trabajo de parto pretérmino, damos progesterona, a veces en el cuello corto, no a veces no, el cuello corto es obligado, pero en la ruptura peritoneal de membrana no tiene ninguna utilidad, no ayuda en nada. este, ¿Cómo se llama? No está indicado ni progesterona vaginal, ni progesterona intramuscular, que tampoco ya no se usa el intramuscular. La reposición de cerclaje, hemos tenido una paciente hace poco, que se le hace un cerclaje por un cuello corto, rompe membranas, le hizo 50% de los pacientes rompe membranas, 50% de que tienen cerclaje rompe membranas, y se decide no quitarle el cerclaje. Entonces, esto generó discusión, y es lo que está escrito, y digo, en el American Journal ha salido en marzo del 2025. Está escrito por todos lados que retirar el reciclaje. Y en marzo del 2025 figura que
que lo más que se puede hacer es dejarlo un día para madurar el pulmón con corticoides y de ahí retirarlo. O sea, máximo se puede quedar un día. Ese es el consenso último que está escrito. El consenso general es retirarlo. Antes se dejaba. El riesgo de hecho que se logra, se alarga el tiempo de latencia, pero el riesgo de infección es mucho mayor. Esta paciente que se quedó con su cerraje, por supuesto, se infectó. Como se infectó, hubo que operarla, se le hizo cesárea, hizo una endometritis y ahora en este momento está la paciente hospitalizada y tiene una infección de sitio operatorio. O sea, el consenso, hay cosas que son consenso, que están aceptadas. Y ahí yo le saqué a los médicos cuatro referencias, todos dicen que hay que retirarlo. Ponemos tantas clases últimamente y nos vamos a encontrar todas esas clases, la mitad van a tener rotura de membrana. Entonces hay que saber qué hacer. Suplementación de vitaminas, nada en especial, solamente la vitamina del fierro que le damos a la gente normalmente. No, no hay acá el ácido ascórbico, ni el cobre, ni nada. La infusión es casi evidencia por poner algo, porque Berghella pone en su libro, pone un libro de evidencias, tiene él, pone en su libro de que se puede hacer infusión. Hace muchos años que no está aceptado la infusión. La infusión estaba recomendada en la gente que tenía oligohidramnios para evitar la compresión de cordón y se tenga siendo variables. Se vio que se mejoraba, pero finalmente se vio que el pronóstico del feto no ayudaba, no cambió en nada, entonces se quedó en nada. Lo mencionan ahí en la Unión, pero el sentido común dice, caramba, está roto por abajo y meto por arriba, no me sirve mucho. A pesar que él lo menciona, el hospital no lo maneja y la inmensa mayoría de información dice que no. Si la paciente tiene un herpes activo y tiene rotura de membranas, y yo voy a intentar el parto, y el parto, dicho se pasó, el parto en la rotura de membranas no tiene que ser necesaria, puede ser parto vaginal. Si yo tiene un herpes activo, como cualquier paciente, y va a dar luz parto, le corresponde terminar la gestación, tiene que terminar por cesárea de todas maneras porque los riesgos de contagio son grandes y la mortalidad es también inmensa si se contagia el niño. Entonces el manejo es igual que si no tuviera rotura de membranas, igualito, igual el HB. Actualmente los esquemas son tan buenos que la carga viral actualmente es casi prácticamente indetectable. Digo, indetectable, el niño podría ser parto vaginal. O sea, la paciente con RPM y VH, HIV, VIH, ¿cómo se llama? El manejo es exactamente igual. O sea, ya es diferente que la paciente no tenga ningún control, tenga un VIH reciente. Y el modo de parto finalmente es igual que si no, o sea, no tengo por qué operarlo. Peor aún si está infectado. Si está infectado lo puedo inducir. También tengo que sopesar cuánto tiempo puedo esperar. Si yo lo opero, tiene infectado, ese líquido infectado va a infectar también la cavidad, va a infectar el peritoneo, va a infectar el útero, va a infectar la herida. Entonces, si hay infección, se debe promover este parto vaginal. Pero no olvidemos que el útero infectado tiene más riesgo de atonía uterina, más riesgo de sangrado por parto. Tengo que estar preparado para eso. Hace algunos años me acuerdo llegar a la guardia, había una señora que tenía una rotura de membranas, tenía fiebre y era mayor y era un feto grande. Decía, señora, la señora tiene todo para hacer atonía uterina. Finalmente el feto sale, parto vaginal, sale más de 4 kilos y por supuesto hizo su atonía uterina. Pero lo bueno es que estábamos ahí esperando que tuviera su atonía, ¿no? O sea, no es que nos agarró de prevenido. Entonces ahí se le puso su doble vía, no pasó nada, ¿no? Se le manejó como corresponde. Eso es lo importante cuando tenemos los factores de riesgo. Aquí tres palabras porque si hablamos el tema de corionitis, necesitaremos un par de horas más. Este, ha habido mucho cambio y sigue habiendo. Sin embargo, yo le voy a decir lo que hacemos y lo que viene a futuro. El manejo de la infección intraniótica, intraparto, o sea, infección intraniótica intraparto, el famosa triple I. Esto lo tenemos hace tiempo. Antes había los criterios de Gibbs que están volviendo a retomarse, pero después de esos criterios de Gibbs apareció esto. Entonces estos criterios, la triple E, es para la infección, el manejo de la infección en la paciente, ¿cómo se llama? Con infección, ¿no? La paciente con RPM. Entonces, todo empieza con la fiebre materna. Si la paciente tiene fiebre más de 39, es fiebre. Si la paciente tiene fiebre de 38,
en 38 y 39 hay que repetir en 30 minutos. Si tiene más de 38 nuevamente, es fiebre. ¿Entiendes? 39 en cualquier momento es fiebre, fiebre materna aislada. O sea, con esta fiebre sigo el siguiente paso. El siguiente paso es fiebre materna aislada más taquicardia fetal, 160 latidos por 10 minutos, sin confundirse con las aceleraciones y la marcada variabilidad. Ya verán ustedes esos términos que significa. Si tiene taquicardia fetal o fiebre materna más leucocitosis más de 15.000, evidentemente sin corticoide. El corticoide sí eleva los leucocitos, hasta una semana puede durar. O la fiebre materna helada o con un líquido purulento por río seca interno, eso es triple I sospechoso. Sospechoso, o sea, es bastante sospechoso de que tenga una infección intraniótica. Y el triple I confirmado es si yo saco líquido del abdomen, del líquido amniótico, y hay una tinción de Gram, es un Gram positivo. O sea, no un germen Gram positivo, no. La tinción de Gram sale positiva. Eso me confirmaría que tiene una infección. Si mido la glucosa, ¿sí? Nuevamente O. Si mido la glucosa en el líquido amniótico, tiene menos de 15, uno tiene de 14. Menos de 15, triple E confirmado. O un cultivo positivo del líquido amniótico. Evidentemente esto me demoraría, pero si realmente se confirma, finalmente fue una infección intramniótica. O también por la infección, por patología, si se determina infección placentaria, una corionitis histológica, una fundicitis, también eso confirmaría que es una triple E confirmada. Entonces, en base a lo que yo tengo, manejo. Sin embargo, salió este artículo en el 2024 en el Obstetrics, en la revista Verde, donde acá dice de que todos los niños que tienen infección no tienen fiebre. Entonces, la triple I me quedaría descartada porque la triple I empieza con la fiebre. Empieza con la fiebre. O sea, tengo que tener fiebre para seguir el siguiente paso. Pero aquí tumba, dice no. Esta es una actualización por tal día de que dice no, no todos tienen fiebre. Entonces, hay que mirar todo para sospechar si tienen fiebre o no. Este artículo 2024, todos estos términos, sería, como digo, larguísimo comentarlos. En un momento tendrán que leerlo ustedes o la charla tendrá que ampliarse más, pero sería muy largo y creo que tampoco es académico. Hay estos términos implica uno con gérmenes adentro, otros sin gérmenes, otros con signo de inflamación sin gérmenes, otros con una colonitis histológica. Todo esto tiene su definición. Sin embargo, regresamos a lo anterior. Estos eran los criterios GIF iniciales. Entonces, ese artículo del 2024 recomienda mirar todo esto, fiebre, taquicardia materna, no que tenga todos. Puede ser que tenga rotura de membranas, tenga taquicardia materna, taquicardia fetal, tenga leucocitosis, y en base a eso tomaré mi decisión. Igualito los de otros laboratorios que hemos conversado, ellos sugieren los medios inflamatorios, interleuquina 6, interleuquina 8, no es tan accesible, no es tan práctico, pero ellos recomiendo, como tratando de llegar más certeramente al diagnóstico. Pero lo que tiene que ver en su cabeza es esto que está en los libros, y esto es lo que sigo manejando, y esto es lo que tiene vigencia hasta ahora, hasta ahora. O sea, probablemente en algunos años, en algunos años estemos cambiando el esquema, pero en el hospital seguimos manejando así, los libros dicen así, si es corionitis, una infección intranótica es ampicilina 2 gramos de uso cada 6 horas y gentamicina 5 miligramos por kilo cada 24 horas, te damos 160 cada 24 horas y por supuesto, si hay un empleo mitranótico, se tiene que terminar la generación, tenga el tiempo que tenga. O sea, no hay conducta expectante en la corionitis. Esto es lo mismo que mencionaba Roberto Romero con el doctor Giancarlo, se me hizo el italiano. Ellos, el doctor Conde Agudelo junto con el doctor Romero, en este artículo del 2024, ellos recomiendan el mismo esquema que les mencioné antes, para colitis, centración, aclaritromitina y metronidazol, y nuevamente la aclaritromitina es el macróleo que tiene mayor llegada mayor llegada al líquido amniótico. O sea, probablemente algunos años más ustedes estarán leyendo en los libros este esquema y no el anterior que sigue siendo vigente. ¿Qué hora?
Disculpe que me haya excedido. Bueno, ahí está la bibliografía, está todo ahí. Está el Colegio Americano, la última revisión, el Colegio Americano. Esta es la clínica que fue toda de rotura de membranas. El Williams, la última edición de 26. Berghella, este es su libro de asteriscos, este es 2022. El Guay del año pasado de la Flasog, ustedes lo pueden buscar así, ponen en el YouTube, ponen Flasog y lo van a encontrar. Tiene hora y media más o menos. Y el GAE, por supuesto, ¿no? Que salió publicado el 31 de diciembre de 2024, o sea, en la práctica 2025. Bueno, joven, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?